es donde necesitamos forzosamente que instituciones como las que estamos viendo que están realizando este trabajo, que realmente vemos que esta Guardia Nacional se ha vuelto muchísimo más humana, más cercana a la gente, y que de alguna forma, para aquellos detractores que dicen, sí, pero en su gran mayoría vienen de las Fuerzas Armadas, y entonces lo que nosotros estamos viendo es la militarización de México. Yo no veo, con todo respeto, que la gente se esté quejando porque sea la Guardia Nacional quienes van directamente con ellos a apoyarlos, porque tienen buen adiestramiento, porque tienen buenas capacidades tácticas, porque tienen a lo mejor la capacidad de utilizar el equipamiento de las diferentes instituciones armadas o de las mismas dependencias del gobierno. Pudimos ver en este video de la Guardia Nacional como el vehículo en donde estaban sacando y rescatando a las personas, ¿no? Que eran personas de la tercera edad, que por supuesto no podían moverse ellas mismas o tratar de salir de donde se encontraban. Era de la CONAGUA, ¿no? De la Comisión Nacional del Agua. Y cómo sí se han estado utilizando, ¿no? Todos los recursos de una federación para tratar de apoyar a los pobladores de las diferentes comunidades que se han visto afectados por estos desastres naturales. Posteriormente, por supuesto que tendremos que pensar, ¿no? Si las autoridades estatales o las autoridades federales pudieron haber prevenido muchas de estas situaciones. La verdad es que no me gustaría hablar de un tema que desconozco, ¿no? Pero si ya conocemos que hay ciertos lugares donde siempre se inunda, pues tendríamos que buscar como que una solución más permanente a que nosotros estemos forzosamente esperando a que pase una situación. Siempre lo he dicho, ¿no? Y es un dicho que me enseñó mi padre desde que yo era muy pequeño, que decía, ¿cuándo construyó Noé el arca? Pues antes del diluvio, ¿no? No en el diluvio, no después del diluvio, es antes del diluvio. Entonces, tendríamos la posibilidad de buscar solucionar lo que sabemos que el día de mañana puede ser un problema. Y por eso ha sido el que se ha creado una institución como la Guardia Nacional con capacidades distintas, en donde es esta fuerza híbrida que nosotros, por más que me explican o me digan, si bien es cierto, muchos del personal que llegó es personal del ejército comisionado, ¿no? O con licencia, igual con la Armada de México, comisionados o con licencia, porque hay diferentes casos, y estos elementos que venían de la Policía Federal, la realidad es que ya son guardias nacionales, no me pueden decir que siguen siendo militares, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor estaría muy padre que ellos siguieran percibiendo su sueldo del ejército y aparte pudieran estar recibiendo el sueldo de la Guardia Nacional, porque se encontrarían ellos con algún tipo de licencia o comisión, ¿no? Y hay casos en donde sí se maneja así y no todos los casos son de la misma forma. Pero sí entender, ¿no? Entender qué es lo que nosotros estamos viendo aquí, que no es el criticar instituciones por criticar, no es el criticar única y exclusivamente el trabajo que se realiza. Nosotros lo podemos ver. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, ¿no? En donde desafortunadamente 17 personas fallecieron por cómo se da esta tragedia y que aún así, como lo han ido explicando, se ha tratado como de sacar raja política, cuando la realidad es que estamos viviendo una tragedia que ha estado asolando a todo el país y que quiero ser como que muy claro, ¿no? Y olviden un poco a mí el hecho de que yo apoyo este gobierno, que realmente soy un convencido de que la cuarta transformación tiene que triunfar por el bien de nuestro país, que soy un convencido de que la Guardia Nacional tiene que tener éxito también por el bien de nuestro país, pero es muy fácil. Para los que ya tienen un poco de edad como yo, que tengo 45 años, podrían recordar, o que las personas que sean un poco más grandes o más chicas, en todos los gobiernos priistas y después panistas, todas las devaluaciones que vivimos, y no estamos hablando de que había una pandemia mundial como la que estamos viendo el día de hoy, que es a nivel mundial, hay una pandemia mundial y hay una recesión económica a nivel mundial, ¿no? Desde los años 20 o 30, ¿no? Y 30, perdón, a nivel mundial no se vivía una situación de pandemia ni económica como la que estamos viviendo el día de hoy. Y si bien es cierto, todas nos la hemos visto difíciles. Yo el primer año de la pandemia, todos mis ahorros se fueron, pero gracias a Dios cumplí mis obligaciones para con todos mis empleados, mis obligaciones fiscales. ¿Por qué? Y mucha gente me decía, ¿por qué no te hiciste tonto? A lo mejor como muchos lo hicieron.
porque yo no puedo a las personas que trabajan para mí, como Víctor, como Gerardo, como todas estas personas que tienen conmigo en la empresa de seguridad, como mi socio Martín, como todas las personas, ¿no? Como Raúl, como todos ellos que tienen tantos años conmigo, que iniciamos un proyecto, un negocio desde hace muchos años, ¿no? En el despacho, con Marcos, con Anita, con todas las personas que trabajan conmigo, pues de repente decirles que porque pues yo tengo miedo de quedarme sin dinero, no voy a cumplir con mis obligaciones, ¿no? Y eso para mí fue un gran orgullo, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí. Sean ustedes muy honestos y muy realistas. ¿Cuándo, no? Para los que ya tenemos algunos años y para los más jóvenes que nos escuchan puedan tener un criterio respecto a lo que nosotros les podemos comentar aquí. ¿Cuándo habían visto que no hubo una crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial y que México, nuestra economía hubiera quedado totalmente despedazada, donde los políticos hubieran empezado a robarse todo y hubieran aprovechado situaciones como las que estamos viviendo para todavía enriquecerse más? O sea, es increíble que en México tú puedes llegar siendo político con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Como lo hemos visto en este famoso niño gringo Ricardo N., que jamás en su vida trabajó más que en la administración pública, dio clases. Para los que hemos dado clases sabemos que no tenemos a lo mejor el optimismo de terminar siendo millonarios el día de mañana, y que esta persona se volvió multimillonario, que tiene una casa en Atlanta de más de $500,000, tiene propiedades en muchísimos lugares de la República Mexicana, es un próspero empresario inmobiliario, y que simple y sencillamente ahora tiene el cinismo de llegar a decir que simple y sencillamente hay una persecución política en su contra. Y son el tipo de cosas que a mí se me hacen increíbles, porque digo, caray, no lo puedo creer que no seamos lo suficientemente honestos para reconocer que hay cosas que podemos estar o no de acuerdo, como yo siempre lo he dicho. No tienen que estar de acuerdo con lo que yo diga, así como yo no tengo que estar de acuerdo con lo que ustedes digan, pero por lo menos lo respeto. Y para mí es importante el respeto desde dos puntos de vista, porque eso nos da la oportunidad de tener un diálogo. Y ese diálogo, por supuesto, pues que se tiene que dar siempre en los niveles más altos de respeto. Y podemos ser muy claros y ser muy duros, ¿no? Hace rato, por ejemplo, subí un tuit en donde digo que, de acuerdo a las palabras del propio Diego Fernández de Ceballos, él se autodefine como un rufián, porque en un video, en una entrevista que le está haciendo el payaso Grosso, dice que el hombre sin honor y sin vergüenza que vive de la estafa y la mentira es un sinvergüenza. Entonces es como lo que yo le digo, con todo el respeto que me merecen. Diego Fernández Ceballos acaba de autodefinirse y de definir a la gran parte de la oposición de este país, salvo honrosas excepciones. Y es ahí, ¿no?, donde yo quería llegar, para que la gente pudiera ver que no nos vayamos con la falsa ideología de que el país está militarizado. Lo estamos viendo ahorita, estamos viendo a las instituciones, ¿no?, que en gran parte son las Fuerzas Armadas, y a la Guardia Nacional, que es un nuevo cuerpo policíaco, ¿no?, que es una fuerza híbrida, que realmente cuando se necesita, ahí están, que tienen las capacidades para poder hacerlo, con todo respeto. Y se los pregunto, ¿cuándo vieron ustedes que la Policía Federal pudiera realizar los despliegues que está realizando en este momento la Guardia Nacional para la ayuda en estos planes de desastres naturales que existían? Nada más era el Ejército o la Armada de México. Y ahorita sí vemos a una institución como la Guardia Nacional, donde puede llegar y aplicar el plan GNA, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, en Hidalgo, en Tabasco, en Vallarta, y que tiene esas capacidades tácticas, ¿no? Y de elementos con el material humano para poder desarrollarlas. Entonces creo que sí también merece que reconozcamos que no todo se está haciendo mal, que también merece que reconozcamos el hecho de que la Guardia Nacional sí está empezando a dar los resultados que nosotros estábamos buscando, porque por lo menos yo, a menos de que me corrijan, nunca había visto que la Policía Federal hubiera podido tener, ni la Policía Federal Preventiva ni la Policía Federal habían podido tener las capacidades tácticas y de reacción que tiene la Guardia Nacional respecto al apoyo en desastres naturales, como lo estamos viendo ahorita con la Guardia Nacional, y que única y exclusivamente veía al Ejército Mexicano
o a la Armada de México o a ambos realizando este tipo de apoyos y de trabajos. Y creo que eso es importante reconocerlo. Creo que empezamos a ver ciertos resultados. Creo que empezamos a darnos cuenta que lo que se nos decía era completamente cierto, porque tratan de atacar mucho por el hecho de que el Fonden se extinguió el Fonden, que desapareció el Fonden y que ese dinero lo utilizaban para otras cosas. Cuando es la primera vez en la historia que tenemos incluso dinero para poder pagar deuda que nunca se paga en este país, que al contrario, cada sexenio, lo único que se hacía era aumentar la deuda. Como lo hemos visto en varios estados de la República, en donde se quejan de que supuestamente no hay apoyo, pero ¿qué pasó con los miles de millones de pesos que solicitaron para hacer frente a una pandemia, ¿no? Como Jalisco, como Tamaulipas, como algunos otros estados. Y ahí es donde a la gente le digo, ¿no? Que deberían de ser como que muy empáticos, ¿no? Y que deberíamos analizar las cosas con objetividad, ¿no? Que deberíamos de ser objetivos en cuanto al comentario. Yo se los he dicho, no tienen que pensar exactamente igual que yo. Incluso pueden discernir y diferir sus puntos de vista, y yo siempre los voy a escuchar con atención y con respeto, siempre y cuando, por eso, haya respeto de ambas partes. Y que a todas aquellas personas que tengan las capacidades, ¿no? Como para decir, no puede ser posible el hecho de que critiquemos por criticar, ¿no? Cuando vemos que sí hay capacidad de reacción, cuando vemos que sí empieza a haber coordinación, cuando empezamos a ver que la oposición está tan desesperada que ya llegan al grado del insulto directo, ¿no? Y que lo que buscan es que nosotros reaccionemos de la misma forma, ¿no? Para nosotros también, ellos tratar de victimizarse y decir que entonces nosotros los chairos, ¿no? O los de izquierda, somos agresivos, somos ignorantes. Y como yo siempre los he dicho, yo con quien gusten, ¿no? Yo puedo debatir. Por supuesto que habrá temas en donde llevarán ventajas sobre mí, pero en los temas que yo manejo en el día a día, yo con cualquier persona estoy dispuesto a debatir, siempre y cuando, si me explico, sea con respeto. Y como bien me lo dice Eli Valles, ¿no? En septiembre, mes de la patria y de desastres, ahorita estamos viendo cómo las Fuerzas Armadas están preparando todo lo que tiene que ver con el aniversario de la independencia de nuestro país, y aparte están haciendo frente a todo este apoyo a la población civil, ¿no? En cuanto a los desastres naturales. Y pues por eso era como compartir un poquito con ustedes, ¿no? El por qué mi cariño, mi admiración y mi respeto para lo que para mí es la raza de bronce, ¿no? Y no lo digo yo, es un término que se utiliza mucho dentro del gremio militar, que decimos somos la raza de bronce, pues porque la mayoría pues, somos morenitos, a lo mejor yo no tanto, mi padre lo era, ¿no? Pero somos esa gente que a lo mejor estamos tostados abajo del sol, que se viene del pueblo y que siempre se ha tratado de apoyar pues, a la raza, a la gente que está en el día a día, porque pues obviamente lo que hace el mismo personal militar, pues, es ir a esas comunidades en donde muchos de ellos forman parte y que vienen de esos lugares, ¿no? Y que realmente ellos se sienten honrados de poder hacerlo.